Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el 11 que sacará Carlo Ancelotti frente al Athletic Club de Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un 11 donde va a haber muchas novedades, donde entiendo que hay distintas incógnitas, pero un 11 titular que yo espero que sea competitivo y con el cual podamos pasar a las semis de la Copa. Vamos a contextualizar antes de nada porque ya hemos visto la lista de convocados en la cual no está Karim Benzema, era el gran foco de atención. Benzema, Mendy y Mariano no están por lesión, Marcelo por sanción, en cambio sí que están dentro de la lista Dani Carvajal, Marco Asensio y Jesús Vallejo, vuelven los tres. Y con todo y con ello, como digo, es verdad que la baja de Benzema es tremendamente sensible, pero Ancelotti en ese sentido tiene, pues, un poco de lógica su decisión, porque no va a arriesgar a Benzema en estos cuartos de final, teniendo en pocos días unos octavos de final durísimos frente al PSG en la Champions. Partido el 15 de febrero en París. Por lo tanto, hay que tener un poquito de perspectiva de calendario y a tu gran estrella tienes que cuidarla mucho de cara a ese duelo decisivo. Por tanto, con todo y con ello, vamos con el 11, teniendo en cuenta también en el contexto, y ahora vamos con ello. Los jugadores brasileños han vuelto ahora, vuelven en condiciones de fatiga, en unos casos más, en otros menos, pero donde entiendo que Ancelotti va a poder contar con ellos en unas condiciones bastante óptimas. No las mejores, pero como digo, óptimas. También lo mismo en el caso de Fede Valverde. 11 del Real Madrid. Courtois en portería, defensa de 4 con Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho y Álava. Iría al lateral izquierdo. Con todas las bajas que hay en la zona del carril izquierdo, creo que Álava, y escuchando al míster en rueda de prensa, la sensación es que, hablando de naturalidad, Álava ha sido lateral izquierdo toda su vida en el Bayern de Múnich, de los mejores del mundo cuando juega en ese puesto, y Nacho, por mucho que haya jugado en ese puesto, él se siente mucho más cómodo de central y a pierna cambiada, pues lógicamente no va a estar o no debería estar por delante de David Álava en ese lateral izquierdo. Centro del campo, Camavinga, yo pienso que va a jugar Camavinga, además, porque no va a poner a todos los brasileños de titulares, así de primeras, ni a Casemiro, ni a Rodrigo, ni a Vinicius, y pienso que además Camavinga frente al Athletic Club de Bilbao ha hecho uno de sus mejores partidos como jugador del Real Madrid. En San Mamés me gustó bastante, ese día que teníamos hasta 11 bajas, creo que Camavinga demostró gran madurez y en un partido de pierna, de brega y de velocidad, es muy importante que ahí el pivote defensivo esté en condiciones. Casemiro pues ha jugado bastante y la verdad, creo que a lo mejor de todos los que vienen de competición en América es al que más le puede costar este partido. Modric y Kroos, por supuesto, titulares. Y arriba, Marco Asensio, Luka Jovic y Vinicius Junior. Pienso que de los tres brasileños, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, este último será titular. Ha dejado entrever también Carlo Ancelotti que con 20 años pues tienes la frescura para poder llegar de un viaje y poder jugar, así lo entiende nuestro entrenador, y pienso que va a apostar por Vinicius, más si cabe, porque no está Karim Benzema, y necesitamos ahí realmente a un líder ofensivo, a uno de los dos. Benzema no está, tienes que, en este caso, insistir en la figura para este partido de Vinicius Junior. Otra cosa es que luego juegue los 90 minutos, pero titular lo veo titularísimos, está en unas condiciones físicas óptimas, como digo. Así que este es el 11 que espero. Jovic en lugar de Benzema es el otro 9 que tenemos, y este es el 11 titular que espero que nos dé para ganar a un equipo durísimo como es el Athletic Club de Bilbao, un equipo made in Copa del Rey, que compite muy bien la Copa del Rey, que ha sido finalista el año pasado y que sabe que tiene en la Copa del Rey la única posibilidad real para obtener un título este año. Veremos cuál es el 11. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios aquí abajo, en la caja de descripción, vuestro posible 11 y vuestra opinión, por supuesto, de este 11, si pensáis que puede ser, si no, tal. Bueno, que dejéis vuestra opinión al respecto. Partido que contaremos en directo con los miembros del canal, así que, si eres miembro del canal, estarás con nosotros en directo viviendo este partido que es muy importante, intentar estar en las semis de la Copa del Rey.